de comprender qué quiere decir justamente esto de constelar, porque fenomenología y constelación van de la mano, es como, ni siquiera Hellinger, miren, se pudo terminar de explicar antes de morir por qué sucedía esto que sucedía. Por eso nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando constelamos estamos trabajando con eso, con algo fenomenológico, algo que sucede y no hay una explicación racional para darle a lo que sucede. Y esa es la gran dificultad que tenemos los terapeutas, más que nada en este tipo de terapias de constelación, porque quizás en otro tipo de terapia estamos acostumbrados a encontrar como el hilo conductor, encontrar como mucha explicación, mucha interpretación a la cosa que sucede. Y justamente nosotros eso es lo que tenemos que dejar a un lado, que es la interpretación. Es lo que más cuesta, pero no es algo que sea imposible, se logra hacer. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos mucho con lo que se llama mirada sistémica, que es una mirada que mira, como podemos decir, sistémica, que mira en conjunto. Parece que viene un cliente, que viene una sola persona, pero nosotros trabajamos con todo su sistema. Y entonces ahí es donde nos surge la dificultad si nosotros queremos interpretar mucho y empezar a averiguar que no sé qué, por qué pasa esto, que no sé cuánto, y le queremos poner mucha cabeza. Entonces ahí es como que nos sentimos perdidos. Por eso cuando trabajamos más que nada con los vincores, ¿no? Que estamos trabajando con muñequitos que representan a otros, y encima el muñequito no es como la persona que yo le puedo preguntar, le digo, ¿cómo te sentís? No sé, ¿qué te pasa? Me puede dar un reporte. El muñequito no me da un reporte. Entonces nuestra actitud en la constelación individual depende mucho de que nosotros estemos en centro vacío y de que el cliente también. Y también depende mucho de cuánto nosotros vamos a soltar ese querer nosotros intervenir mucho y cuánto le vamos a dejar al cliente que vaya junto con nosotros permitiendo que la información llegue. La información llega sola. Yo sé que esto parece raro, porque, bueno, así como que llega sola, es que llega sola. Siempre y cuando nosotros estemos atentos y presentes. Estar atentos no significa estar atentos como, por ejemplo, se usa la palabra atención en la escuela, que nosotros nos quedamos atentos y la señorita habla y nosotros escuchamos. No. Es una atención más que nada puesta en la percepción, en lo que estamos percibiendo. Es una atención sin juicio, que es lo que es difícil. Es como que miro, o sea, observo lo que sucede y no interpreto, o sea, no intervengo de manera racional. Voy a ir interviniendo, entre comillas, siempre y cuando esté en sintonía con mi cliente. Por eso nosotros tenemos que aprender a ser pacientes, a hacer espacios, a esperar y no querer constelar todo rápido y enseguida encontrar la solución. A veces la solución tarda en llegar. A veces inclusive no llega la solución. A veces la constelación se detiene en cierto punto y también nosotros tenemos que saber, como decía Hellinger, retirarnos y saber que, bueno, es que fue hasta ahí y más de ahí no pudo suceder. Esta es la actitud de terapeuta, atención y presencia. Es como que yo dejo o permito que la información me impregne a mí, no que yo quiero impregnar al campo con mi información. Nosotros como seres humanos tenemos muchas creencias, tenemos mucha cosa en el inconsciente, mucha creencia, que nos hace interpretar acorde a como nosotros creemos que las cosas son. Inclusive a veces creemos que es bueno para el cliente curarse y a veces no sabemos si es bueno o no para el cliente curarse. Entonces yo me tengo que liberar de todo eso, porque si yo voy con esa intención puesta en que sí o sí se tiene que curar, en que sí o sí tiene que pasar esto, es que ya
estoy interviniendo mucho con la constelación y eso no me va a permitir que la información se muestre sola, que el fenómeno, que lo fenomenológico se muestre y yo pueda captar la información, notar. Yo uso mucho la palabra notar, que no es lo mismo que interpretar, porque notar es como un darme cuenta, que no tiene que ver con la cabeza, sino con el sentir. Hellinger hablaba mucho de la oscuridad, decía, nosotros estamos en una oscuridad y de repente aparece un flash, algo que nos llega y que le llega al cliente y que es el movimiento que sigue. Tengo que aprender también a confiar, como decía Hellinger, en eso más grande que nosotros y no en mi pequeño punto de vista, porque si yo trabajo con mi pequeño punto de vista es que voy a ver una pequeña cosa y no voy a poder ver el todo. Este método es muy humilde, por eso el terapeuta tiene que cultivar la humildad. Ser humilde no significa ser, no tiene nada que ver con la humillación, sino con la humildad que significa no sé, no tengo ni idea. Nosotros nos tenemos que poner en esa actitud no sé, porque si yo creo que sé, es que ya voy a ir en desventaja. Renuncio al control, tengo que renunciar a controlar, ¿sí? Por eso a veces las personas, vieron, preguntan, pero las formaciones para los ser terapeuta grupal, ¿por qué son tan extensas? Son de 2, algunas de 3 años, y justamente es porque en ese tipo de formación, cuando vos querés ser terapeuta grupal, primero te tenés que trabajar vos, o sea, es que te hacen trabajarte a vos misma, tenés que trabajar tus sombras, todo tu inconsciente, tenés que aprender a estar en el centro vacío, a justamente dejar de pensar, salir de la cabeza, y pasás por una evaluación en donde, bueno, apunta a que justamente primero vos te sanes como terapeuta para poder sanar a otros. Y a veces las personas se piensan que constelar es una cosa que nosotros le hacemos a otro, ¿no? Más que nada en estas individuales, que es una cosita, bueno, que yo voy, le hago al otro y ya está. Y que encima lo ayudo, porque también salir de ese asunto de que yo ayudo también es bastante complicado. Y sin embargo, si yo no estoy en centro vacío y si yo quiero intervenir mucho, es que no voy a poder acceder a trabajar con las constelaciones, ¿no? Las individuales son más sencillas porque trabajamos con una energía más liviana, podríamos decir, porque sostenemos ese solo campo. En las grupales sostenemos muchos campos a la vez. Entonces, si yo no estoy limpio y sanada, es que no voy a poder acceder a eso. Bien, entonces volvemos al tema. El terapeuta no tiene que preocuparse. La palabra preocupación tiene que borrarse de nuestra mente. El tengo que, debería hacer esto, también se tiene que borrar. Todo eso perjudica al cliente. Es como que no me centro, no me puedo centrar en lo importante. Hellinger le llamaba lo esencial. Y entonces, si yo tengo intención, voy a interferir en esa energía que se está mostrando ahí, en eso fenomenológico. Por eso nosotros tenemos que practicar mucho retenernos. Retenerme es como vieron cuando uno la persona le dice, bueno, chito la boca, cállese, no diga nada. Bueno, una cosa así. Yo tengo que aprender a retener a mi personaje, a ese yo, a ese ego que quiere pum, pum, que es reactivo y lo tengo que sosegar. ¿Vieron? Como el caballo, que le hacemos así. Oh, bueno, me tengo que retener, porque si no es como que voy a ponerle mucha cabeza. Cuando nosotros estamos en ese centro, que le podemos llamar el centro espiritual, ¿sí? Nosotros podemos aprender a respetar al otro, que es otra condición fundamental del terapeuta. Ir con respeto. Por eso nosotros honramos a todo el sistema.
Yo cuando el cliente aparece estoy honrando a los padres, a los abuelos, bisabuelos, tatara, a todo lo que trae. Los estoy tomando en mi corazón, porque así es como yo realmente voy a poder trabajar con todos. Si no, yo voy a trabajar solamente con la queja del cliente. Y con la queja del cliente no vamos a ir para ningún lado. De esa manera yo permito que se haga espacio, ¿sí? Para que la información baje. Y puedo percibir de manera totalitaria y no de una manera específica. Entonces empiezo a ver todo el conjunto. Bien, en nuestra vida nosotros, o sea, todo lo mundano aquí, lo del mundo, lo de los personajes, digamos, la obra de teatro, es una obra de teatro dual, o sea, que se basa en los opuestos. Nosotros estamos acostumbrados a decir, esto es bueno, esto es malo, correcto, incorrecto, lindo, feo. Esa es otra cosa que nosotros nos tenemos que sacar, porque el terapeuta no juzga. Nosotros también debemos practicar dejar de juzgar. Dejar de juzgar significa hacer juicios evaluatorios acerca de que si es bueno, que si es malo, que si está lindo, que si está feo, que si es terrible, que si es no sé qué. El salir de la dualidad nos lleva a la unidad, o sea, estar justamente centrados. Y de esa manera nosotros no gastamos tanta energía, porque si no gastamos mucha energía y llega un momento que se nos pierde todo. Esto parece muy difícil escuchado, pero después es que actuado es muy sencillo una vez que yo me hice a un lado. La interferencia mayor del terapeuta es el terapeuta que cree que sabe y que la tiene clara y que se piensa que sabe más que Dios. Cuando nosotros nos hacemos pequeñitos, nos hacemos humildes y no sabemos, es que sabemos mucho, porque ahí se produce un espacio enorme en el cual yo estoy en sintonía con ese campo. Es como que vamos hacia lo esencial y que se sentía. Este movimiento se sentía en el campo. Bien, así vamos a tener más fuerza, más energía, no nos vamos a agotar tanto. Y vamos a recordar siempre que nosotros estamos trabajando sistémicamente, que el trabajo es sistémico, no individual. Nosotros tendemos a la reconciliación, a que todos se reconcilien, todos se vean realmente, ¿no? Un amor que ve, no con el amor que no ve nada, que es el amor ciego. Cuando todos logran verse, es que viene justamente esa, llamemos curación, sanación. Y se favorecen todos, no se favorece solo ella, sino que se favorecen todos. Bien. Entonces, Hellinger también usaba la palabra alineamiento. A mí me gusta usar sintonizar, no sé, es más sencillo, pero él usaba, es un alineamiento interno, ¿sí? Con los focos que muestra el campo, con todos estos focos que estoy viendo acá, y con el espíritu. Así es como nosotros obtenemos apoyo. Es que el espíritu apoya, nos va dando la pauta, que es lo que realmente se necesita. Es como que tanto el cliente como nosotros nos vemos envueltos en esa energía. Bien, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué más tengo que tener en cuenta como terapeuta? Que aparte de esos focos, campos, lo esencial, la solución, la demanda, el cliente, el sistema y todo esto que estamos viendo, todos esos focos, campos están inmersos en otros focos, campos que se llaman vida y muerte. Nosotros trabajamos con la vida y con la muerte, no solo con la vida. Obviamente que lo llevamos al cliente que diga sí a la vida, pero nosotros estamos trabajando con los dos. Y además,
estoy trabajando con el destino, o sea, con la vida, con la muerte y con el destino. Cuando nosotros incluimos a la vida y a la muerte, o sea, esto que dice Hellinger, es que los vivos y los muertos estamos todos juntos. A veces la gente dice, pero si está muerto, ¿cómo hago para honrarlo? Y de la misma manera que como estuviera vivo. No hay diferencia. La diferencia es que obviamente no está el cuerpo físico en el plano acá y nada más, pero es que sigue siendo parte. Una persona no deja de pertenecer a un sistema porque se murió, sigue siendo parte. Es como que yo dijera, bueno, mis padres se murieron y no tengo más padres. No, es que los sigo teniendo porque yo sigo siendo hija de esos padres, nieta de mis abuelos. Nunca voy a dejar de serlo. Entonces nosotros estamos trabajando con los dos focos, vida y muerte. Y el constelador no puede, con énfasis lo digo, tenerle miedo a la muerte. Un constelador que le tiene miedo a la muerte es que no puede constelar. Nosotros tenemos que ver la vida y la muerte como sucesos, bueno, naturales. Es que nazco y después me muero. No sé qué es así. ¿Bien? Porque cumplo mi destino. Entonces la vida y la muerte están dentro del destino. Cuando yo trabajo así, ¿m? Y no estamos constelando, como decía Hellinger, por curiosidad, porque hoy en día la gente constela por curiosidad. Y muchos terapeutas avalan eso. Vamos a curiosear, a ver qué pasó acá. Así que hay que descubrir, no sé, como si fuéramos detectives. Y no tengo curiosidad, es que realmente estoy enfocada. Estoy haciendo mi trabajo con seriedad y me doy cuenta de que yo en realidad no estoy haciendo nada. El constelador en realidad no hace nada. El trabajo lo estamos haciendo en conjunto con el cliente y el espíritu. Estamos trabajando los tres juntos. Espíritu, cliente y yo. Más todo el campo. Todos estamos en sintonía. Entonces, trabajar dentro de este marco, como decía Henninger, de vida y muerte, requiere justamente que nosotros como terapeutas nos cuestionemos nuestras ideas acerca de la muerte. Henninger decía, un terapeuta que le tiene miedo a la muerte no puede ayudar, no puede ayudar. El que teme mirar a la muerte a los ojos no puede ayudar. Por eso tiene gran fuerza para el facilitador o terapeuta experimentar desde dentro del campo de la vida, que es más pequeño, el poder grande de la muerte. La muerte es más grande que la vida. Hay una conexión justamente entre la vida, la muerte y lo esencial. Entonces, cuando yo dirijo la atención a la búsqueda de lo esencial, parece en gran parte la consecuencia de conectar en la mirada y el sentir interno simultáneamente con la vida y la muerte. Es decir, que si yo conecto con la vida y la muerte, conecto con lo esencial. Y al mismo tiempo conecto con el destino, que justamente el destino, Henninger habló mucho sobre el destino, y hablaba justamente de un movimiento, ¿no? Hacia el cual vamos, como que nuestra vida va hacia cierto lugar, hacia cierto punto. Por eso nosotros honramos los destinos, porque al honrar el destino es como justamente dejamos de cargar con el destino de otros y cargamos con el nuestro. Cada uno debe cargar con su propio destino. El tema es que como estamos inmersos dentro del mismo campo, si nosotros no honramos los destinos de los anteriores, es que somos arrastrados por el destino de otro. Por eso, cuando constelamos es que podemos ver todo esto, el destino de quién estamos siguiendo. El destino en realidad, como decía Henninger, está más allá de la vida y de la muerte.
Por eso nosotros tenemos que tener profundo respeto por el destino, porque es más grande que la vida y la muerte. Este trabajo puede ser comprendido únicamente y luego realizado adecuadamente cuando el terapeuta respeta los destinos, todos los destinos, no solo el destino de mi cliente, sino el destino de todos. Cuando nosotros incluimos al destino, ¿sí? Cuando el destino se hace presente en el campo, es que podemos ayudar, porque justamente es una fuerza, el destino, que está sostenida por esto que Henninger llamó la gran alma, o eso más grande que todos nosotros. Entonces, más allá de la vida, de la muerte y del destino, nos vamos eh, a ver, sí, internar, podemos decir internar, en justamente esta gran alma. Hellinger también le llamaba a la gran alma vacío, espíritu. En otras filosofías le llaman el Tao, que recibe diferentes nombres, que no tiene límites. Este podemos decir que es un foco, un no foco, no campo. O sea, es totalmente abstracto. Por eso el espíritu es lo que nos piensa, dice Hellinger. Nos piensa. Somos pensados por ese amor y somos vistos todos iguales. Nos piensa. No estoy en mis PP, que son mis pensamientos propios, yo les doy mucha importancia. Vieron que la gente le da mucha importancia a los PPs. Ay, tuve un pensamiento, parece como que, no sé, por eso existen los derechos de autor y todo esto, pues el especialismo es lo que abunda acá. No, el espíritu es neutro, nos piensa, a todo por igual. No dice, este es gordito, este es flaquito, este qué lindo, el otro qué feo, lo que hacemos las personas. No. El espíritu no se identifica con alguien. Los que nos identificamos somos nosotros. Entonces, esta mirada que Henninger le llamó más allá, por eso nosotros al cliente le pedimos que mire más allá, que mire hacia la vida, que mire más allá, es justamente eso que me lleva más allá de mí como persona, más allá del otro como persona, más allá a donde todos nos vemos como iguales. Es un sentir que justamente es el verdadero amor que sana. Henninger hablaba del amor que sana y del amor que enferma. El amor de la obra de teatro es el que enferma y el amor que sana es el del espíritu. Es cuando vemos. Nosotros constelamos porque estamos ciegos. Entonces, si viéramos, no necesitaríamos constelar. El amor ciego, que es el amor al vínculo, nos enferma a todos. Por eso es que justamente todos sufrimos. El sufrimiento es debido a que nosotros estamos en amor ciego. Vemos al otro como creemos que es, según nuestros juicios. Por eso los terapeutas nos tenemos que liberar del juicio. Porque si yo lo voy a ver como yo creo que es que no lo veo. O sea que es un amor enfermo. Bien, entonces eso no, es lo que nos lleva a esa conciencia que Hellinger le llamó espiritual. Y nos saca de la conciencia arcaica, ¿sí? Y todos esos rollos que son los que estamos metidos en el campo. Bien, el terapeuta comprende que todo aquí en esta vida es transitorio. Nada es eterno. Lo único eterno es el amor del espíritu. El resto es todo transitorio. O sea, nada es eterno. Nadie va a quedar para semilla. Eso esto lo tenemos súper, 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 súper claro. Entonces así me puedo liberar. Así yo puedo comprender la vida y la muerte, el destino. No me encasco en que las cosas tienen que ser como yo quiero, como yo creo que deberían ser. No, sino yo puedo decir sí a todo tal como es y a todo tal como fue.
Entonces no digo, qué injusto esto, qué justo. No, puedo decir sí. Es decir, conecto justamente con esa gran alma que trasciende toda separación. E imagino que por debajo de todos los campos nos sostiene este no campo, no foco, que es la gran alma, o el vacío, o el Tao, o el espíritu, y que estoy en manos de algo más grande que yo. Y ahí me hago pequeño, ahí me hago humilde, ahí suelto todas mis cositas. Y me puedo dejar guiar. Solo el que dice no sé es el que se deja guiar, porque suelta su intención personal. Entonces permite que algo más grande actúe. Es que si no, no puede. Por eso Hellinger usaba esa palabra retirar. Me retiro, me retiro a mi centro vacío. Ahí no tengo intención, no tengo miedo. Y siento que todo se va ordenando. Esa es la actitud que nos guía a los terapeutas. Para eso, ¿qué hago yo? Justamente vuelvo otra vez al movimiento de retirarme. La que se retira viene a ser la cabeza. Es que cuando yo salgo de mi cabeza es que me retiro. Vieron que la gente hoy en día está de moda de los retiros. No de ir a la estación Retiro a tomar el tren, no, retiros espirituales hay ahora. Todos van a hacer retiros espirituales. Yo a veces me pregunto si yo me puedo retirar tranquila en mi casa, pero no, la gente cree que tiene que ir a un lugar especial a retirarse. ¿Por qué? Porque todo lo asociamos a la conducta. Y el retiro no es una conducta, es una verdadera intención, le podemos llamar, donde yo dejo de pensar, me. Salgo de mis pepés, de mis pensamientos propios tan importantes. Salgo de mi cabeza y ahí ya me retiré. No necesito ir a un retiro espiritual para retirarme. Me retiro rápido. Cada vez que vamos a entrar a una constelación, nosotros nos tenemos que retirar. Porque es que si no me retiro, no puedo vaciarme. Estoy en mi cabeza. No siento miedo. Tampoco tengo intención de sanar a nadie, ni me creo que soy el sanador que me van a dar el Oscar porque sané a otro. No. Suelto todo eso. Me alineo con estos focos, vida, muerte, destino, gran alma. Bueno, y el no foco, gran alma. Y ahí justamente las imágenes internas, todas trastornadas y enfermas que traía mi cliente, es que se sana, se purifica. Y entonces ahora estamos en el amor que ve. Podemos salir de ahí. Salimos juntos con el cliente. Eso es sumamente poderoso. ¿Mm? ¿Cómo me encuentro con mi cliente? Los dos somos adultos. Los dos somos responsables. Por lo general, los clientes que nos van a llegar o consultantes quieren echarnos toda la responsabilidad a nosotros, que nosotros lo curemos, lo arreglemos, que no sé, que tengamos la varita mágica que le vamos a hacer pin, salabín, y lo que durante 40 años fue un desastre, ahora en 5 minutos nosotros se lo vamos a arreglar. Eso es imposible. Los dos son adultos y los dos son responsables. Y esa actitud nosotros la tenemos que tener bien clara dentro de nosotros porque es que si no, nos vamos a encontrar con la dificultad en que no vamos a saber decir no. Y no hay que tener miedo de decir no. Si el cliente viene con cualquier cosa extraña y esotérica, yo le digo no. Bueno, mira, eso no se puede constelar. Y hay que aprender a decir no. Y si nosotros sentimos que no estamos listos para y no tenemos permiso para acceder a esa constelación, le decimos no. Es una cuestión de insistir, una cuestión de sentir.
Porque la gente hoy en día piensa que constelar es como ir a comprar papas a la verdulería. Y no es así. Tengo que estar preparado para eso. Es un movimiento. Yo solo sano cuando muevo internamente. Y si no estoy dispuesto y abierto, es que, ¿qué lo voy a ir a hacer? Porque lo hacen otros. A ver si se me arregla. Por curiosidad. No, eso no, no es para constelar. Por eso ustedes tienen que estar en el adulto. Porque vienen que, ¿no? Van a venirles con planteos que, bueno. Entonces la responsabilidad no es solo mía, es de ambos. El terapeuta observa al consultante dentro del contexto más amplio de sus relaciones, es decir, lo observa dentro de su sistema y es respetuoso con los hechos, con la historia, con el destino. Solo puedo dar lo que tengo. Entonces, para eso yo debo estar primero vacía, ¿no? Así voy a poder dar. Y obra sin juicios, sin ningún juicio. Lo acepta el otro tal como es. Que no quiere decir que no le tenga que decir no si el cliente viene con cosas raras. Vamos a tener que escuchar con atención. Es decir, estoy yo, terapeuta, ante ti, que eres mi consultante o mi cliente, y vamos a danzar juntos la danza de la responsabilidad, en la que te voy a acompañar para que explores lo que necesitas en tu camino de vida, en tus vínculos, en tus dinámicas inconscientes o familiares, por muy terrible o traumático que haya sido. Si estamos en esa sintonía, es que entonces vamos a sanar. Si no, no se puede producir la sanación. Cuando nosotros escuchamos esta palabra constelar, que hoy en día está de moda, eh, tenemos que asociar a esa palabra humildad. Constelar, humildad. El terapeuta que no tiene humildad no puede constelar. Y vuelvo a recordar que humildad es decir no sé. Pero no es un no sé que no sé nada intelectualmente. Es un no sé, no tengo ni idea. Es fenomenológico. No sé. A veces las personas toman esta palabra constelar como algo que el otro me va a constelar, me lo va a hacer. O yo voy a constelar y se me va a resolver y se me va a arreglar. Y Hellinger decía, cuando termina una constelación, ahí es donde empieza la acción. Porque si el cliente no actúa, es que no sucede nada. El cliente a partir de esa constelación, guiándose por esa imagen nueva, sana, en su alma, es como va a actuar. Por eso las constelaciones es mejor verlas justamente como gestals, pequeñas gestals, ¿no? La gestal es cuando podemos unir, podemos reconciliar, pequeñas reconciliaciones, y ahí es más sanador y más, tiene un sentido más amplio, ¿no? Entonces, cuando yo estoy incluyendo a todos, estoy presente, reconociendo las cosas tal como son, o sea, reconozco lo que es, ¿sí? Y presto atención, o sea, estoy atenta, es que ahí se produce la gran alquimia. Ahí sí, el metal se transforma en oro. Tengo que soltar la exigencia de que la constelación va a tener un efecto concreto, que va a resultar eso. A pesar que puede ser que lo acabe teniendo, pero lo suelto la expectativa. Pienso en términos de reconciliación, integración.
Son términos muy sanadores.